Hay alguien golpeando la puerta de este estudio ahora mismo. Mientras les hablo, mientras este micrófono está encendido y esta voz viaja por las ondas hacia donde sea que llegue, hay unos nudillos que llevan 40 minutos llamando a esa puerta, con una regularidad que no es el golpe errático del pánico, sino algo calculado, algo que conoce la diferencia entre llamar y forzar, algo que ha decidido esperar. Sé quién es. Encontré la nota esta mañana en el generador. 4 palabras y una inicial. Quédate. Estamos escuchando. G. Y G está aquí ahora, al otro lado de esa puerta. Y yo llevo 40 minutos sin abrir, porque hay una diferencia enorme entre saber que alguien existe en este edificio y dejar entrar a esa persona en el único espacio seguro que tengo en el mundo. Quédense, porque lo que ocurra en los próximos minutos en este estudio va a cambiar todo lo que pensaban saber sobre esta historia. Y hay algo más. Hay algo que G sabe que yo no sé, algo sobre el lado de la ciudad que nunca he podido ver. Y cuando me lo cuente, esta transmisión va a tener que reescribir su mapa de lo que está pasando allá afuera. No apaguen esto todavía. La historia acaba de ponerse mucho más complicada. Siguen escuchando Radio Roja. Soy Daniel Torres. Son las 12:31 de la tarde del segundo día. Para los que se unen en este momento, para los que encontraron esta frecuencia en las últimas horas, rastreando el dial en busca de cualquier señal humana. Llevo casi 48 horas en el piso 12 de este edificio de oficinas, transmitiendo lo que veo, lo que escucho y lo que me reportan por email las personas que están allá afuera, sobreviviendo lo que todos estamos sobreviviendo. Esta mañana bajé al sótano por primera vez desde que empezó todo esto. 12 pisos de escaleras en un edificio que no sé qué contiene, con un extintor como única herramienta, buscando combustible para el generador que mantiene esta transmisión viva. Lo encontré. 16 horas más, quizás 18 si racionamos bien. Pero junto a los bidones de combustible, pegada al panel lateral del generador con cinta adhesiva plateada, había una nota que no estaba allí la última vez que alguien bajó al sótano. Papel cuadriculado, letra metódica, funcional. 4 palabras y una inicial. Quédate. Estamos escuchando. G. Alguien en este edificio entró al sótano durante la noche y dejó ese mensaje específicamente para que yo lo encontrara en el único momento en que tendría que bajar. No en el pasillo del piso 12. No deslizada bajo la puerta del estudio. En el generador. En el lugar exacto donde yo tenía que ir cuando el combustible se acabara. Eso no es un mensaje aleatorio. Eso es alguien que conoce este edificio, que conoce el generador, que calculó exactamente cuándo lo encontraría. Alguien que lleva aquí más tiempo del que yo creía. Y durante la bajada al sótano esta mañana, lo que no vi con nombre propio, pero sí con evidencia. En el rellano del piso 8, una botella de agua vacía y el envoltorio de una barrita energética colocados con orden, no tirados al suelo, sino con la precisión de alguien que organiza su entorno por hábito. En el rellano del piso 10, una marca horizontal en la pared exactamente a la altura de la cadera, el tipo de huella que deja alguien que lleva peso y se apoya al descansar. En el pasillo del piso 6, la puerta de acceso al corredor entornada del todo, y desde detrás de ella, desde una de las oficinas del fondo, una radio. Mi frecuencia. Mi voz grabada en el mensaje automático, reproduciéndose en bucle en un receptor que alguien había sintonizado y dejado encendido. Gay lleva escuchando esta transmisión desde el principio. Gay ha estado aquí todo este tiempo, y ahora Gay está al otro lado de esa puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Déjenme contarles lo que está pasando en mi cabeza en este momento. Porque la transparencia es el único contrato que esta transmisión ha tenido desde el principio. Y no voy a romperlo ahora que la situación lo pone a prueba. Hay 2 conversaciones simultáneas en mi mente. Y las 2 tienen argumentos que no puedo desestimar. La primera dice, abre la puerta. No estás solo en este edificio. Eso ya lo sabes. Ya no es una incógnita. Ge dejó esa nota para comunicarse, no para amenazarte. Si la intención hubiera sido hacerme daño, 2 días en el mismo edificio han generado más oportunidades que esta. Ge eligió el mensaje. Ge eligió la nota en el generador en lugar de entrar al estudio mientras yo dormía. Ge eligió este ritmo de 3 golpes pausados.
en lugar de patear la madera o forzar el pestillo. Todo eso habla de alguien que respeta la distancia, que entiende que el contacto tiene que ser consentido para ser real, que puede esperar. La segunda dice, espera. No sabes quién es Ge. No sabes en qué estado físico está. No sabes si detrás de esa puerta hay uno o varios. No sabes si la paciencia es señal de intención pacífica o señal de alguien que ha tenido 40 minutos para planificar. La desesperación toma formas muy distintas en crisis extremas, y no todas ellas anuncian sus intenciones con honestidad. El hombre de las bodegas que mintió sobre la mordida también parecía alguien en quien confiar, hasta que no lo fue. Y ese error costó 4 vidas. La confianza mal puesta tiene un precio que en esta circunstancia no es solo tuyo. Los dos argumentos son válidos, los dos tienen lógica, y mientras los dos se pelean, los golpes siguen al otro lado. Hay algo más que no puedo ignorar. La nota decía, estamos escuchando, plural. No estoy escuchando, estamos. Si G no es una persona, sino un portavoz de algo más grande, si detrás de esa puerta hay un grupo, la dinámica cambia de forma radical. Un individuo solo en un edificio durante 2 días en estas circunstancias tiene un perfil que puedo leer. Un grupo son múltiples individuos con múltiples estados, múltiples niveles de desesperación, múltiples formas de reaccionar ante un encuentro inesperado. Más personas significa más variables. Y más variables en una situación que ya tiene demasiadas es un riesgo que la parte analítica de mi cerebro registra antes de que la parte humana pueda intervenir. Pero también, más personas podría significar más información. Información sobre los pisos del edificio que yo no he recorrido. Información sobre el lado de la ciudad que no puedo ver desde mis ventanas. Información que no tengo y que podría ser exactamente lo que necesito para entender lo que está pasando en una escala mayor que el tramo de calle que veo desde el este. 3 golpes. Pausa. Voy a hacer algo. Ahora mismo, mientras esta transmisión sigue en el aire, voy a acercarme a esa puerta y voy a hablar a través de ella. No voy a abrir todavía, pero el silencio de mi lado ha durado demasiado y hay algo en ignorar a un ser humano que llama con paciencia a una puerta que me resulta imposible de sostener más tiempo sin perder algo que quiero conservar. Esperen, sigo aquí. Esto ocurre en tiempo real. Bien, estoy de vuelta al micrófono. Déjenme contarles lo que acaba de pasar. Me acerqué a la puerta. Me paré a 1 metro del panel. Dije, en voz controlada, lo suficientemente alta para que llegara al otro lado, pero no más allá de quien estuviera justo ahí. ¿Quién eres? Silencio de 4 segundos. Luego, una voz. Voz de mujer, no joven, pero tampoco anciana. Esa textura que tienen las voces de las personas que llevan mucho tiempo manejando situaciones difíciles con la boca cerrada y la cabeza despejada. Dijo, Gloria Martínez, técnica de mantenimiento. Llevo 3 días en el piso 8 de este edificio. Sé quién eres. He estado escuchando desde el principio. 3 días, no 2, 3. Estaba aquí antes de que yo empezara a transmitir. Le pregunté cuántas personas había con ella. Una pausa. Luego dijo, ninguna. Estoy sola. La nota la firmé en plural porque no me pareció seguro anunciar que era una mujer sola, hasta no saber quién leía lo que dejaba. Inteligente. Ese fue mi primer pensamiento sin filtro. Inteligente y cautelosa. Y exactamente el tipo de perfil que implica a alguien que lleva 3 días viva en un edificio vacío, en el centro de una ciudad en colapso, sin que nadie supiera que estaba ahí. Le hice 4 preguntas más a través de la puerta, porque después de todo lo que ha pasado en estos 2 días, las preguntas son el único protocolo que tengo. ¿Tenía heridas? Ninguna visible, dijo. ¿Había tenido contacto físico con algún infectado? No, dijo. ¿Tenía algún tipo de arma o herramienta consigo en ese momento? Una llave inglesa, dijo, del cuarto de instalaciones del piso 8 donde ha estado viviendo. Si quiero, puedo dejarla en el pasillo antes de que abras. Le dije que no era necesario. Le pedí que retrocediera 3 metros de la puerta y me avisara cuando lo hubiera hecho. 32 segundos de silencio. Luego dijo, ya, abrí la puerta. Gloria Martínez tiene 58 años.
aunque eso lo supe después porque habérselo preguntado de entrada no era la prioridad. Lo que vi al abrir era a alguien que podría tener 50 o 65, porque el cansancio extremo hace lo que hace con las caras y con los ojos y con la forma en que alguien ocupa el espacio frente a ti. Ropa de trabajo. Pantalón azul marino con el logo del edificio bordado en el bolsillo del pecho. Cazadora técnica oscura con manchas que prefiero no identificar. El pelo recogido con un elástico que ha visto días mejores. Y en la mano, un cuaderno de tapas duras color negro, apretado contra el cuerpo con la naturalidad de alguien que no lo suelta porque lo que contiene importa. Me miró durante un segundo. Luego miró por encima de mi hombro el estudio, la mesa de mezclas encendida, el micrófono con el indicador de transmisión en rojo, los emails en la pantalla. Dijo, «Así que es verdad que sigues transmitiendo». Le dije que sí. Dijo, «Bien. Tengo cosas que contarte que cambian lo que sabes sobre lo que está pasando allá afuera». Entró. Cerré la puerta. Y lo que pasó en la siguiente hora redibujó completamente el mapa de esta historia. Primero lo más inmediato. Gloria recorrió el estudio con los ojos antes de soltar la mochila de trabajo del hombro. No como alguien que curiosea, como alguien que evalúa. Miró las salidas, miró las ventanas, miró la mesa de mezclas y el micrófono con el indicador de transmisión en rojo. Miró el portátil con los emails abiertos. Luego me miró a mí. Dijo, «Llevas 2 días sin dormir bien». No era una pregunta. Era una observación técnica, del tipo que hace alguien que sabe leer el estado físico de una persona, porque en su trabajo el estado físico de la persona que maneja los sistemas es información relevante. Le dije que más o menos. Me dijo que más o menos significaba no. Me dijo que el juicio se deteriora a un ritmo específico con privación de sueño acumulada y que lo que yo le describía de estos 2 días era el perfil de alguien operando con una fracción de su capacidad analítica. No con crueldad, con el mismo tono con el que le diría a alguien que un cable está pelado. Es un problema que hay que conocer para trabajar con ello. Le ofrecí agua. La aceptó sin comentario. Se sentó en la única silla que había aparte de la mía, la que usaba Marcos antes de que Marcos se fuera, y abrió el cuaderno sobre sus rodillas con la naturalidad de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Dije, «Cuéntame lo que has visto». Y eso fue lo que hizo. Necesito que se concentren en lo que viene, porque hay información en lo que Gloria me contó que tiene implicaciones directas para las decisiones que muchos de ustedes están tomando ahora mismo sobre si moverse, hacia dónde, con qué protocolo. Información que yo no tenía, porque mi ventana da al este y lo que Gloria ha estado observando está al oeste. Y el oeste, resulta, es una dirección completamente diferente. Pero antes de llegar a eso, déjenme contarles quién es Gloria y cómo terminó en este edificio durante 3 días sin que nadie lo supiera, porque el contexto de esa historia ilumina lo que viene después. Gloria Martínez es técnica de mantenimiento del edificio de Radio Roja desde hace 7 años. No de esta empresa específicamente, sino del edificio. La empresa que gestiona el inmueble la tiene contratada junto con otros 2 técnicos para el mantenimiento de las instalaciones. Generadores, climatización, fontanería, sistemas eléctricos. Conoce este edificio mejor que cualquier persona que trabaje aquí. Sabe dónde está cada interruptor, cada válvula, cada panel de control. Sabe cómo funciona el generador del sótano, porque lo ha revisado 18 veces en los últimos 2 años. El día que empezó todo esto, Gloria estaba haciendo una revisión programada en el cuarto de instalaciones del piso 8. Una revisión rutinaria que debería haberle llevado 2 horas. Estaba allí cuando empezaron a llegar los primeros reportes. Cuando el edificio se empezó a vaciar de personas que corrían a sus casas. Cuando los sonidos de la calle cambiaron de naturaleza. Miró por la ventana del piso 8. Vio lo que había en la calle. Y tomó la decisión de no salir. No por pánico. Por cálculo. La calle abajo ya era lo que era. El cuarto de instalaciones del piso 8 tenía cerrojo sólido. Acceso al sistema de tuberías de agua que todavía funcionaba. Y una característica que resultó ser la más importante. Ventanas en 2 direcciones. Al este. Hacia el distrito financiero. Hacia el mismo tramo de calle que yo he estado mirando desde el piso 12. Y al oeste. La dirección que yo nunca he podido ver.
Gloria lleva 3 días tomando notas en ese cuaderno de tapas negras. Fechas, horas, observaciones desde las 2 ventanas. Letra funcional. Columnas de datos. El tipo de registro que hace alguien que anota para no olvidar. No para que lo lean otros. Es el registro más sistemático de lo que ha ocurrido en esta ciudad desde que empezó todo, que yo he visto en 48 horas de recibir emails de cientos de personas. Me lo dio cuando llevábamos 10 minutos en el estudio. Me pidió que lo leyera mientras ella bebía agua, que llevaba horas racionando. Lo abrí, y lo que estaba en esas páginas es lo que necesitan escuchar ahora. A aproximadamente 1 kilómetro al oeste de este edificio hay un estadio deportivo. No voy a dar su nombre completo todavía porque no quiero crear movimiento de personas hacia esa dirección hasta que entendamos mejor lo que hay. Gloria lo conoce porque forma parte de su sector de mantenimiento. Sabe exactamente su estructura, sus entradas, el perímetro exterior, la capacidad de las instalaciones internas. Según las observaciones de Gloria registradas desde el primer día, hay actividad humana organizada en ese estadio, no infectados. Actividad humana organizada. La primera noche, cuando yo estaba en el piso 12 mirando al este y describiendo los incendios del horizonte norte, Gloria estaba en el piso 8 mirando al oeste, y viendo algo completamente diferente. Luces en el estadio. No el tipo de luz aleatoria de gente con linternas moviéndose en el caos. Luces en patrones, intervalos regulares, apagándose y encendiéndose con una cadencia que no es accidental. No descifró si había un código en esa cadencia o si eran simplemente marcadores de perímetro. Pero la regularidad era inequívoca. La segunda noche, más luces, más extensión, cubriendo lo que Gloria estimó era el área del aparcamiento exterior del estadio completo. Durante el día, movimiento. Figuras humanas con comportamiento que no es el comportamiento del infectado. El infectado no porta objetos. El infectado no se detiene y examina el entorno y vuelve a un punto de referencia. El infectado no coordina con otros individuos de una forma que parezca comunicación deliberada. Las figuras que Gloria ha estado observando al oeste hacen todo eso. Cargan cosas entre personas, se detienen, se comunican, vuelven al interior del estadio, salen de nuevo, se distribuyen en posiciones que no son aleatorias. Le pregunté cuántas personas había visto en total. Su estimación, y lo dijo con la precaución de alguien que no quiere dar un número más confiable de lo que sus observaciones justifican. Entre 30 y 60 visibles en los momentos de mayor actividad, lo que significa que podría haber muchas más en el interior. Me quedé en silencio un momento, dejando que eso se asentara. 30 a 60 personas mínimo, a 1 kilómetro de este edificio, funcionando como unidad, con señales de luz que implican comunicación intencional, con un estadio de estructura sólida que tiene capacidad para cientos o miles de personas. Eso no es un grupo de supervivientes reunidos por accidente. Eso es una organización. Alguien que tomó la decisión de usar ese lugar específico, con esa capacidad específica, antes o en las primeras horas de la crisis. Eso implica planificación previa, o liderazgo de respuesta extremadamente rápido. Le pregunté a Gloria si había visto movimiento entre el estadio y el exterior. Si había personas moviéndose hacia allí desde otras partes de la ciudad. Sí. Había visto lo que parecían grupos pequeños de 2 o 3 personas moviéndose en distintas direcciones hacia el estadio. No todos llegaban. Algunos grupos que empezaban a moverse en esa dirección lo interrumpían y volvían. Desde el ángulo del piso 8, no podía ver la causa de esas interrupciones. Le pregunté si había visto algún tipo de control de acceso, alguna verificación en la entrada. Tardó en responder eso. Luego me dijo que había algo en la entrada principal del estadio que no podía precisar completamente desde su posición, pero que tenía el aspecto de un punto de comprobación, como cuando ves una fila en un sitio y sabes que hay alguien al frente evaluando algo antes de dejar pasar. Control de acceso, criterios. Y en ese momento, con esas 2 palabras, algo encajó en mi cabeza de una forma que me dejó sin habla durante varios segundos, porque esas palabras me sonaban exactamente a algo que Andrés mencionó días atrás sin nombrarlo directamente.
la palabra que capturó en las comunicaciones militares fragmentadas sobre la zona de evacuación al sur. La misma palabra que ninguno de los dos quisimos pronunciar, porque pronunciarla hacía demasiado real lo que implicaba. Selección. ¿Lo ven ahora? ¿Lo están viendo igual que yo lo estaba viendo en ese momento? El estadio al oeste tiene criterios de entrada. La zona al sur tiene criterios de entrada. Dos estructuras organizadas en dos puntos distintos de la ciudad, y las dos con algún tipo de filtro para decidir quién puede quedarse y quién no. Eso no es coincidencia, eso es un patrón. Y los patrones en circunstancias como estas tienen una lógica que hay que entender antes de acercarse a ninguna de esas dos opciones. Quédense, porque en los próximos minutos Andrés va a contactar con información que va a completar exactamente la mitad de esta ecuación que todavía no teníamos. Y lo que va a decir es lo que ninguno de nosotros quería escuchar, pero que todos necesitamos saber. ¿Siguen aquí? Bien. Mientras Gloria y yo estábamos procesando las implicaciones del estadio, la radio del estudio hizo el sonido que en estos 2 días he aprendido a reconocer como la señal de Andrés, la modulación específica de su transmisor que dice: «Estoy aquí, respóndeme cuando puedas». Respondí de inmediato. Andrés habla siempre con esa economía de quien calcula el valor de cada segundo, pero esta vez la velocidad en su voz era diferente desde las primeras palabras. No la urgencia del pánico, la urgencia de alguien que tiene información importante y lleva tiempo esperando el momento de entregarla. Me dijo que tenía que contarme algo sobre la zona sur. Le dije: «Adelante». Desde la última vez que hablamos, Andrés había seguido monitorizando frecuencias. No militares, esas llevaban horas completamente mudas. Frecuencias de radio aficionado, VHF, cualquier banda donde pudiera haber comunicaciones locales entre grupos civiles. Y en una de esas frecuencias, en un canal que debería estar vacío, encontró conversaciones. No comunicaciones oficiales, conversaciones entre personas. Personas que hablaban sobre la zona sur con una familiaridad que indicaba conocimiento directo, que la conocían porque formaban parte de ella o porque lo habían intentado y habían sido rechazadas. Lo que Andrés reconstruyó de esas conversaciones antes de que el canal se oscureciera: la zona sur existe. No es un rumor amplificado, ni una señal fantasma de comunicaciones militares antiguas. Hay un grupo establecido allí, con recursos, con estructura, con lo que suena como liderazgo centralizado y toma de decisiones centralizada. Si en algún momento fue un punto de evacuación gubernamental, ya no lo es. Lo que es ahora es otra cosa. Le pregunté qué otra cosa. Andrés hizo la pausa que hace cuando está sopesando si decir algo que podría generar más daño que beneficio si lo dice de la forma equivocada. Luego lo dijo. El grupo del sur tiene reglas, no orientaciones, no sugerencias. Reglas explícitas sobre quién puede entrar y quién no. Las conversaciones que captó usaban una terminología específica. No hablaban de edades, no hablaban de nombres. Hablaban de categorías funcionales. Médicos, técnicos con habilidades específicas, personas con capacidad de producción de alimentos, personas con capacidad física para defensa perimetral, personas con conocimiento de comunicaciones. Cada categoría tenía un nombre en esa terminología. Eran los que entraban. Y para los que no entraban en ninguna de esas categorías, los que no tenían una habilidad específica que el grupo consideraba necesaria, también había un nombre. Le pregunté cuál. Dijo: carga. El silencio que vino después de esa palabra duró varios segundos en la frecuencia de radio. Andrés dejando que aterrizara, yo dejando que aterrizara. Gloria al otro lado del estudio, que había estado escuchando todo desde que Andrés inició el contacto, dejando la taza que tenía en las manos con mucho cuidado sobre la mesa. El tipo de movimiento lento que hace alguien cuando necesita que sus manos estén ocupadas en algo completamente controlado. Carga. Esa es la palabra con la que el grupo del sur llama a las personas que consideran que no aportan suficiente valor para justificar el coste de mantenerlas. No monstruos sin vocabulario, personas organizadas con una terminología clara y una política aplicada de forma consistente en su punto de acceso. La familia a la que rechazaron, la que Andrés mencionó antes, la que llevaba a un anciano, saben ahora por qué.
El anciano era carga en esa terminología, no la familia entera, solo él. Y el rechazo no era del anciano, sino de la familia que se negó a dejarlo. Denle un momento a eso. Sé cómo puede sonar lo que voy a decir a continuación, y lo digo de todas formas, porque esta transmisión no puede ser solo la que da las noticias que queremos escuchar. Hay una forma de entender lo que hace el Grupo del Sur que no implica maldad en el sentido convencional. En una situación de recursos extremadamente limitados, en un entorno donde cada persona adicional representa un coste real en agua, comida, espacio, medicina, la aritmética fría de la supervivencia colectiva puede llevar a ese lugar. Puede. No de forma inevitable, pero puede. Y las personas que están en ese grupo probablemente no se ven a sí mismas como crueles, se ven como racionales, se ven como los responsables de mantener vivos a los que pueden mantenerse vivos. Pero hay otra forma de entenderlo, una forma que no puedo ignorar aunque quisiera. Están eligiendo quiénes son humanos según criterios de utilidad funcional. Están construyendo una jerarquía de valor de la vida humana basada en qué sirve y qué no sirve para los objetivos del grupo. Y eso tiene precedentes en la historia de la humanidad, y esos precedentes no terminaron bien para nadie, incluyendo los que se creían en el lado correcto de la clasificación. No les digo que el Grupo del Sur sea la amenaza principal de esta situación. No sé si lo es. No tengo información suficiente para saberlo. Lo que sí les digo es que si están pensando en moverse hacia el sur, necesitan saber esto antes de hacerlo. Necesitan saber cuáles son los criterios reales de entrada. Necesitan tener un plan para el momento en que lleguen a ese punto de control y alguien decida que no entran. Porque ese momento puede ocurrir. Y en ese momento, en las calles alrededor de ese punto de control, habrá infectados. Andrés siguió hablando después de que procesé eso. Me dijo algo más que había captado en esas conversaciones. Un nombre. Un apodo, más bien. El que usan para referirse al líder del Grupo Sur. No voy a compartirlo todavía. No porque quiera crear suspenso artificial, sino porque ese apodo conecta con algo que Gloria reconoció al escucharlo y que ninguno de los dos hemos terminado de entender todavía. Cuando lo entendamos, cuando tengamos el contexto suficiente para explicarlo sin generar pánico donde lo que se necesita es información, lo van a escuchar. Pero necesito tiempo para procesarlo primero. Lo que sí voy a decir es que cuando Andrés pronunció ese nombre, Gloria levantó la vista de lo que tenía en las manos y me miró. Un segundo de contacto visual que valía más que muchas palabras. Ella lo conocía también. Quédense, porque en los próximos minutos va a llegar un email que llevo esperando desde hace 30 horas. Un email cuya ausencia ha sido tan presente en esta transmisión como cualquier cosa que haya ocurrido. Un email de Elena. Hay personas de las que uno llega a preocuparse de forma desproporcionada cuando la única comunicación que tiene con ellas es texto en una pantalla. Elena es una de esas personas para mí. La mujer del ático, 2 niños, el gato Miso, el marido que salió a buscar provisiones en la mañana del primer día y no regresó. He respondido sus emails más que de ningún otro oyente en estos 2 días. Si hay alguien en esta historia a quien siento que conozco sin haber visto nunca su cara, es Elena. Hace 12 minutos llegó un email de Elena. El asunto en mayúsculas, igual que la vez que el gato rasguñaba la trampiña del ático. Esta vez no eran signos de exclamación. Esta vez el asunto decía, está aquí. Lo abrí de inmediato. Decía, Miguel está aquí, en la calle. Lo veo desde la ventana del ático. Me está llamando por mi nombre. Parece normal. Daniel, ¿qué hago? Miguel es el nombre de su marido. Llevaba más de 30 horas desaparecido. Le respondí en el tiempo que tardé en procesar la pregunta, que fue poco. Le dije, no abras todavía. Cuéntame exactamente lo que ves. 4 minutos de silencio digital. Luego, está en la acera frente al edificio. La ropa está sucia pero entera, no rasgada. Se mueve con normalidad. No hay nada roto en la forma en que camina o se pone de pie. Me ha llamado por mi nombre. Ha dicho el nombre de los niños. Me ha pedido que baje. Daniel, lleva 30 horas fuera. Estoy temblando. Le dije, escúchame, hazle preguntas. Preguntas que solo él pueda responder. No contraseñas que hayas podido mencionar en conversaciones públicas o en redes sociales. Cosas íntimas.
específicas, detalles que solo existen entre los dos, la primera vez que se vieron, el apodo que tiene él que nadie más conoce, algo que hayan dicho solo una vez, en un momento específico, que no tiene ningún por qué haber llegado a ningún otro lugar. Y mientras le preguntas, mírale, el tiempo que tarda en responder importa tanto como lo que responde. La facilidad o la dificultad con que accede a los detalles importa. Alguien que conoce bien una historia no tiene que pensar para contarla. Alguien que la está reconstruyendo, sí. 5 minutos. Los 5 minutos más lentos de esta transmisión. Gloria había dejado completamente lo que estaba haciendo y miraba la pantalla del ordenador desde el otro lado del estudio, igual que yo. El email siguiente decía: respondió todo. El primer día que nos vimos. La palabra que le llamo cuando no quiero que nadie más lo escuche. Una cosa que dijimos una sola vez hace 3 años que no he contado a nadie nunca. Todo correcto, Daniel. Todo bien. Voy a abrirle. Le escribí tan rápido como pude, con los dedos en el teclado antes de que terminara de leer su email. Espera, una pregunta más. Solo una. Pídele que se suba la manga del brazo derecho, que te lo muestre desde la ventana o desde donde puedas verlo bien antes de bajar. Dile que es porque lo necesitas ver antes de abrir. Si está bien, lo hace sin problema, y en 2 segundos sabes lo que hay. Si hay alguna razón por la que no quiera hacerlo, esa razón importa más que cualquier otra cosa que haya dicho hasta ahora. 6 minutos de silencio. Luego llegó el email. Llegó incompleto, a mitad de frase, con el texto cortado de forma abrupta, como si la persona que escribía hubiera soltado el teclado o el teléfono en el medio de una palabra. La frase incompleta decía: ha subido la manga y hay una M. Una M. Eso es todo lo que llegó. He intentado escribirle desde entonces, 4 veces. Los mensajes llegan como entregados, pero sin marcar como leídos. Sin respuesta. La última comunicación que tengo de Elena es esa frase incompleta con una M al final, que no termina de decir lo que dice. No sé lo que hay debajo de esa manga. No sé lo que ocurrió después de esa M. No sé si Elena está bien, pero sí sé lo que empieza con M en ese contexto. Lo saben ustedes también. Y el hecho de que ninguno de los dos lo estemos diciendo en voz alta no lo hace menos real. Lo hace más real, si acaso. Porque las cosas que no se dicen en voz alta son las que más espacio ocupan. Llevo leyendo los emails de Elena desde el principio de esta transmisión. Sé cómo escribe cuando está asustada, las faltas de tipografía, las frases que empiezan y no terminan. Sé cómo escribe cuando está calmada, la ortografía mejora, los puntos aparecen donde tienen que aparecer. Sé que tiene 2 niños cuyos nombres no he dicho en voz alta, porque los nombres de los hijos de otras personas en estas circunstancias son información que no se difunde sin permiso. Sé que tiene un gato llamado Miso que rasguñó una trampilla en la segunda noche, y que en el momento en que supe que era el gato, algo en mi cuerpo se relajó de una manera que no había podido relajarse en horas. Elena ha sido parte de esta historia desde el primer email. No voy a parar de intentarlo. Lo que sé es que hay 2 niños en ese ático. Lo que sé es que había un hombre en la calle de abajo llamándoles por sus nombres. Lo que sé es que llevo más de 20 minutos sin respuesta a 4 emails enviados. No voy a especular sobre lo que significa esa M. No voy a darle un significado que podría no tener el que parece que tiene. Lo que voy a hacer es seguir intentando contactar. Y si alguien que está escuchando esta transmisión sabe algo sobre la situación en el ático donde Elena lleva 2 días refugiada con sus hijos, necesito saberlo. Elena, si estás escuchando esto ahora mismo, escríbeme. Una palabra, lo que sea. Solo dime que estás ahí. Mientras esperamos esa respuesta que espero que llegue, hay más de lo que tengo que hablarles, porque esta tarde ha concentrado más información en menos tiempo que cualquier otro momento de estos 2 días, y necesito darles todo lo que tengo. El grupo de las bodegas me escribió hace 1:30. El hombre que lleva la voz del grupo desde que ocurrió lo del hombre mordido, desde que el proceso de contención costó 4 vidas y la dinámica interna del grupo cambió de la manera que cambia cuando un grupo tiene que hacer algo terrible y después tiene que seguir viviéndose. 4 vidas.
Cuando lo anuncié en la transmisión del tercer episodio, usé esa cifra con la misma distancia con que uno usa las cifras para no derrumbarse al decirlas. Pero ahora que tengo a Gloria aquí, y hay otro ser humano respirando en este espacio, y el horror acumulado de 2 días está teniendo un peso diferente, 4 vidas es una cifra que me cuesta más pronunciar que antes. 4 personas que entraron esa mañana en las bodegas y que ya no están. 4 personas que tenían nombres que el hombre que me escribe conoce y que yo nunca voy a saber. Me escribió con el asunto directo. Necesito consejo. El grupo está bien en términos físicos. Las heridas de la contención están siendo tratadas. El duelo está siendo procesado de la única manera en que se puede procesar algo así en circunstancias que no permiten pararse, mientras sigues funcionando, porque no funcionar no es una opción que el contexto permita. Pero hay un conflicto interno activo. 2 personas del grupo quieren salir esta tarde a buscar comida. El argumento es que las provisiones actuales alcanzan para 2 días, pero que si esperan 2 días las calles podrían estar peor y el margen se estrecha más. Quieren salir ahora, identificar una ruta de aprovisionamiento factible, volver antes de que anochezca. El resto del grupo dice que es demasiado pronto, que las calles siguen siendo impredecibles. Que lo que pasó con el hombre mordido ha generado una tensión interna que todavía no se ha resuelto, y que tomar decisiones de movimiento en ese estado emocional es arriesgado. Que 2 días de provisiones son 2 días de tiempo para evaluar, y que ese tiempo debería usarse antes de exponerse. El hombre que me escribía quería que yo mediara, que dijera quién tenía razón. No lo hice. Le respondí con lo que creo que es la verdad. No es mi decisión. No estoy ahí. No conozco a las personas, ni la dinámica específica, ni los detalles que hacen que esa situación concreta sea diferente de cualquier otra situación que parezca similar desde fuera. Lo que sí puedo decir es que las decisiones sobre movimiento en un grupo, cuando el tiempo lo permite, deben tomarse en consenso. Si hay 2 días de margen, esos 2 días tienen que usarse para construir el acuerdo, no para que los que quieren salir salgan sin él, ni para que los que no quieren salir impongan la parálisis. Un grupo que actúa con una parte de sus miembros en desacuerdo activo no es un grupo que actúa con la eficiencia que ese movimiento va a requerir. Me respondió, si les digo eso, los que quieren salir van a sentirse ignorados y van a irse de todas formas solos. Le dije, si se van de todas formas, esa es su decisión y su responsabilidad. Un grupo no puede ser rehén de las decisiones individuales de sus miembros, pero tampoco puede impedir que las personas adultas tomen las suyas propias. La diferencia entre un grupo y una prisión es exactamente esa. En un grupo, quedarse es una elección continua. Cuando deja de serlo, el grupo se convierte en otra cosa. Me respondió, eso es fácil de decir desde un estudio de radio en el piso 12. Tenía razón. Lo que yo estaba diciendo era fácil de decir desde aquí, con la puerta cerrada y el generador encendido, y nadie mirándome esperando una respuesta que cambie lo que va a pasar en las próximas 2 horas. Lo que él estaba viviendo era imposible de navegar desde ningún lugar fácil. Le dije exactamente eso. Le dije que lo sentía, que lamentaba no tener una respuesta mejor, que lo que estaba haciendo era duro de una manera que ninguna formulación abstracta sobre toma de decisiones en grupo podía desactivar completamente. No respondió más. Gloria observó toda esa conversación desde el otro lado del estudio. Cuando cerré el email, se quedó en silencio durante un momento. Luego, mirando hacia la ventana al este en lugar de mirarme a mí, dijo, «Hace 48 horas habrías dado el mismo consejo, pero de otra manera». Le pregunté qué quería decir. Dijo que en las primeras transmisiones que escuchó, mi voz tenía una temperatura diferente, más calor en los márgenes. Usó esa expresión específica, calor en los márgenes. Que ahora, cuando doy información o consejos, lo hago con la eficiencia de alguien que ha aprendido a calcular cuánta emoción puede incluir antes de que la emoción interfiera con la utilidad del mensaje. Que eso, en su experiencia de años trabajando en situaciones de crisis técnica donde las decisiones tienen consecuencias físicas inmediatas, era lo que le pasaba a las personas cuando llevaban demasiado tiempo en una posición de responsabilidad sin que nadie las relevara. No dije nada durante varios segundos. Luego dije, «Puede ser». Ella asintió. Siguió mirando por la ventana. Hay algo en escuchar una observación precisa sobre ti mismo de alguien que no te conoce.
Es diferente a escucharla de alguien que sí te conoce, porque cuando la dice alguien que te conoce, siempre puedes pensar que está leyendo lo que ya sabe en lugar de lo que ve. Pero Gloria lleva 3 días en este edificio. Lo que sabe de mí es lo que ha escuchado desde el piso 6 a través de un receptor de radio que alguien dejó sintonizado. Lo que ve de mí es lo que ve desde hace 40 minutos. Y lo que ha concluido en 40 minutos es algo que yo he tardado 2 días en empezar a reconocer en mí mismo. Calor en los márgenes. Esa fue la expresión que usó. Que antes había calor en los márgenes de lo que decía, y que ahora hay eficiencia. No me gusta esa observación. Me resulta incómoda de la manera específica en que resultan incómodas las cosas precisas. Y la razón por la que me resulta incómoda no es que sea injusta, es que tiene razón. El Daniel del primer episodio les decía a los que escribían que eran valientes, que guardar las cosas de las personas que amaban no era debilidad, sino menoria, que el mundo que viniera después necesitaría personas que recordaran quiénes éramos antes. El Daniel de ahora les dice que el tiempo de deliberación en un grupo debe ser proporcional al margen disponible, y que la acción ejecutada sin consenso tiene consecuencias que el grupo debe asumir. Ambas cosas son ciertas, pero no son lo mismo, y la distancia entre las dos tiene un nombre que no quiero nombrar todavía. Hay algo en compartir un espacio con otra persona después de días de soledad que el cerebro no procesa limpiamente. Es demasiada información social de golpe, la temperatura de otra presencia en el mismo aire, los pequeños sonidos de alguien que respira y se mueve y existe cerca de ti sin ser tú. La necesidad de calibrar cada cosa que dices, porque hay alguien que puede responderte, y eso es diferente a hablar a un micrófono donde las respuestas llegan diferidas y filtradas. No es incómodo exactamente, es denso, como volver a poner peso en una extremidad que ha estado en reposo demasiado tiempo. Y entonces Gloria dijo la pregunta que nadie me había hecho todavía en 48 horas. La pregunta que yo mismo me había impedido hacer en voz alta desde el principio de todo esto, no porque no estuviera ahí, sino porque no encontraba el momento en que formularla no implicara dejar de hacer lo que tenía que hacer para formularla. Dijo, ¿cuándo fue la última vez que intentaste contactar a tu familia? El silencio que siguió a esa pregunta no fue un silencio pensativo, fue el silencio de alguien que no tiene respuesta para algo que debería tener respuesta. Mis padres están a 200 kilómetros, mi hermana está en otra ciudad. La última conversación que tuve con cualquiera de ellos fue en las primeras horas del primer día, cuando todo esto era todavía algo que parecía que iba a resolverse, cuando la magnitud de lo que estaba pasando no era todavía la magnitud de lo que es. Mi madre asustada al teléfono preguntando si debían salir de casa. Mi padre intentando sonar tranquilo, haciendo preguntas sobre qué dicen las autoridades. Mi hermana que pensaba que yo exageraba, que seguramente habría una explicación lógica para todo. No he intentado contactarles desde entonces. No en serio. He redactado el email mentalmente 3 veces y 3 veces he encontrado una razón para posponerlo. No por falta de medios, el correo electrónico todavía funciona de forma parcial. Las probabilidades de que una dirección en otra ciudad reciba un mensaje son bajas, pero no son 0. No lo he intentado porque no intentarlo me permite mantener la posibilidad de que estén bien sin tener que enfrentarme a la posibilidad de que no lo estén. Y mantener esa posibilidad, tenerla como hipótesis activa y no como incógnita resuelta, es el mecanismo que me ha permitido seguir sentado en esta silla frente a este micrófono sin derrumberme. Eso es cobardía. Lo sé mientras lo digo. No cobardía en el sentido vergonzoso, sino cobardía en el sentido preciso. Un mecanismo de protección que he elegido, porque sin él no sé si podría ser lo que esta transmisión necesita que sea. Gloria escuchó todo eso, no con los oídos, sino con los ojos, que es donde se escucha lo que alguien no dice en voz alta. Le dije que lo intentaría antes de que acabara la tarde, que antes de que cerrara la transmisión del día, escribiría ese email aunque no llegara a ningún sitio, o aunque llegara y la respuesta fuera la que no quiero que sea. Asintió. Luego abrió el cuaderno de tapas negras en una página hacia el final y lo colocó en la mesa frente a mí sin decir nada. Una página con un dibujo esquemático hecho a mano, el estadio al oeste, sus entradas marcadas, un perfil de las gradas visto desde el exterior, flechas indicando los puntos donde Gloria había observado actividad.
No era un dibujo artístico. Era el dibujo de alguien que sabe representar un espacio técnicamente porque lo hace en su trabajo. Dijo, si alguien va a acercarse a ese estadio, necesita saber esto antes de ir. Si alguien va, no si vamos, no si vas, si alguien va. Esa elección de sujeto no es accidental. Es de alguien que lleva 3 días sola haciendo cálculos de supervivencia y que sabe que cualquier decisión de movimiento tiene que ser deliberada y documentada antes de ser ejecutada. Le pregunté si ella quería ir al estadio. Me miró un momento antes de responder. Dijo, quiero saber qué hay en ese estadio. La única forma de saberlo es ir. Si eso cuenta como querer ir, entonces sí. Le dije que lo pensáramos juntos, que había información que todavía no teníamos sobre los criterios de acceso, sobre quién controla ese punto de entrada, sobre si las luces en patrones que observó son una invitación o una advertencia, que Andrés estaba monitorizando frecuencias y podría tener más datos antes de que tomáramos ninguna decisión de movimiento. Asintió. Tomó el cuaderno de vuelta. Siguió mirando por la ventana al este. Son las 4:47 de la tarde. Hay algo que ocurrió hace aproximadamente 1 hora que todavía no les he contado, porque primero necesitaba poner el contexto del estadio, de Andrés, de Elena. Pero ahora que ese contexto está puesto, tiene que contarse. A las 3:52 de la tarde, miré por la ventana al este como hago cada hora. El tramo de calle visible, los coches calcinados, los escombros, los edificios con señales de haber sido forzados. La ciudad que conozco después de 2 días de mirarla. No había infectados en ese tramo cuando empecé a mirar. Eso lleva pasando desde el mediodía, y lo he interpretado como que el grueso de los infectados de este sector se han desplazado. El movimiento de infectados es fluido, cambia con el tiempo. Y las últimas horas han mostrado esa fluidez, orientada mayoritariamente hacia el norte. Pero, a las 3:52, aparecieron 3 infectados por el extremo sur del tramo visible. Caminaban más despacio que lo habitual, con menos de esa energía errática que los caracteriza, como si el impulso que los mueve estuviera en un modo diferente. Se detuvieron en el centro del tramo. Y entonces llegaron 4 más desde el extremo norte del tramo. Los 7 se encontraron en el centro de la calle. Y permanecieron juntos durante más de 10 minutos sin moverse, orientados todos más o menos en la misma dirección general, con una cohesión que no es la cohesión aleatoria de individuos que coinciden en un espacio, sino la cohesión de un grupo que tiene una razón para estar junto. Luego reanudaron el movimiento, todos juntos, en la misma dirección, hacia el norte. Gloria estaba mirando por la misma ventana en ese momento. Sin que yo dijera nada, sin que le explicara lo que había visto otras veces, dijo, «Hacen eso, se juntan. Lo he visto desde el piso 8 al menos 4 veces en 3 días». Le pregunté si había notado si había alguno diferente dentro de esos grupos, alguno que se comportara de una manera que no fuera exactamente igual al resto. Me dijo, «Hay uno que lleva los brazos de otra manera. Los demás los tienen caídos o en posiciones irregulares. Ese los lleva orientados hacia adelante, como si midiera distancias, y se mueve con menos ruido. El resto genera ruido al caminar. Hay algo en la pisada que no está bien calibrado. Ese no». El orientador. Gloria lo había estado observando desde el piso 8 al oeste, sin saber lo que yo le había empezado a llamar. 2 observadores en posiciones diferentes, describiendo exactamente el mismo patrón de comportamiento. Eso ya no es una anomalía de una noche, eso es un patrón confirmado por observación independiente. Hay consistencia en ese comportamiento a través de distintos momentos, distintas posiciones de observación, distintos grupos de infectados en distintos sectores de la ciudad. Déjenme decirles lo que eso implica con la mayor claridad posible, porque la tentación de suavizarlo es real y resistirla es parte de lo que esta transmisión prometió hacer desde el principio. Si el orientador existe como rol consistente, si hay individuos en distintos grupos de infectados que tienen una función diferente al resto, una función que parece ser exploratoria y de comunicación hacia el grupo, entonces los infectados no son simplemente individuos violentos sin coordinación.
son un sistema. Un sistema con partes que tienen funciones distintas. Y los sistemas con funciones diferenciadas no evolucionan solos hacia esa complejidad. Los sistemas con funciones diferenciadas tienen una lógica interna, una estructura que los organiza, aunque esa estructura no sea visible desde fuera. ¿Qué coordina a los orientadores? ¿A qué o a quién le reportan lo que orientan? No lo sé. Esas preguntas no tienen respuesta todavía, pero el hecho de que existan esas preguntas es ya una información que cambia el mapa. Lo que eso implica para la forma en que funcionan los infectados, para lo que podría estar coordinándolos, para la naturaleza de esa coordinación, sigo sin poder calcularlo. Pero la evidencia de que existe es ahora sólida de una manera que no lo era esta mañana. Hay algo más que Gloria y yo hemos discutido en la última hora que tiene implicaciones directas para muchos de los que están escuchando, y quiero dedicarle tiempo, porque merece más que una mención de pasada. Con la información del estadio y con la información del sur que Andrés trajo esta tarde, el mapa de la ciudad ya no es el mapa que teníamos ayer. Ya no es solo un mapa de destrucción y de grupos de supervivientes aislados intentando mantenerse. Es un mapa de estructuras emergentes. De organizaciones que están llenando el espacio que las instituciones anteriores dejaron vacío. El estadio, el sur, probablemente otros que no tenemos información todavía. Grupos con sus propias lógicas de organización, con sus propias reglas de pertenencia, con sus propios liderazgos que nadie eligió en votación, sino que emergieron de quien actuó primero y con más determinación. Esta es la verdad que nadie dice claramente todavía, pero que todos los que están sobreviviendo en esta ciudad están empezando a sentir. El mundo que viene después de esto no va a ser el mismo mundo. No porque los edificios estén dañados, o porque las instituciones hayan colapsado, sino porque los grupos humanos que están sobreviviendo ahora están construyendo nuevas estructuras, y esas estructuras van a tener poder real en el mundo que venga después. El grupo del estadio ya tiene 30 o 60 personas, y territorio y señales de comunicación. El grupo del sur ya tiene criterios de selección y recursos y liderazgo centralizado. En el tiempo que falta para que esto termine, cualquiera que sea ese tiempo, esas estructuras van a consolidarse, y la pregunta de a cuál de ellas unirse, si es que alguien decide unirse a alguna, no es solo una pregunta de supervivencia inmediata, es una pregunta sobre en qué tipo de comunidad quieren vivir. Los criterios del sur ya los conocen. La palabra que usan para los que no cumplen esos criterios ya la conocen también. Sobre el estadio todavía no lo sabemos. Esa es la información que falta, y esa es la información que alguien va a tener que ir a buscar. Son las 5:33 de la tarde. Tengo que hacer algo que prometí antes de que acabe el día. Lo prometí en voz alta frente a Gloria, y lo prometí en silencio frente a mí mismo, desde que ella hizo la pregunta. Voy a escribir el email a mi familia ahora, con esta transmisión activa, con Gloria presente, porque tener testigos de que lo hago es lo que hace que la posibilidad de no hacerlo desaparezca. Abro el gestor de correo. La interfaz carga con esa lentitud que indica que el servicio está degradado, pero no muerto. Creo un email nuevo. En el campo de destinatarios pongo las 3 direcciones: mis padres, mi hermana. El asunto: sigo aquí. El cuerpo: mamá, papá, Lucía. Soy Daniel. Llevo 2 días en el estudio de Radio Roja transmitiendo en la frecuencia de siempre. Si tienen acceso a una radio, sintonicen esa frecuencia. Estoy bien. Quiero saber que ustedes también lo están. Si reciben esto, respondan con lo que sea. Si no pueden responder, sepan que esta transmisión sigue en el aire y que mientras lo esté, van a poder escuchar mi voz. Os quiero. Enviar. El indicador gira, luego se detiene. Estado. Entregado. No leído. Entregado. Significa que hay un servidor en algún lugar que recibió ese mensaje. No significa que haya alguien del otro lado que lo lea. No significa nada sobre lo que pasa a 200 kilómetros, pero es la diferencia entre la incertidumbre activa y la incertidumbre pasiva. La incertidumbre activa es saber que la posibilidad existe y que la has intentado. La incertidumbre pasiva es no intentarlo y no saber nunca si hubiera servido de algo. Gloria vio el indicador de entregado. Me miró. No dijo nada, pero el gesto que hizo fue el gesto de alguien que reconoce que algo necesario acababa de ocurrir.
Son las 5:51 de la tarde. Quiero hablarles de algo antes de que cierre la transmisión por hoy, algo que la historia de Gloria ha cristalizado en mí de una forma que no tenía hasta esta tarde. No están solos. Sé que eso puede sonar vacío dicho desde aquí. Sé que cada persona en su refugio siente la soledad de esta crisis de una manera que ninguna frase desde un estudio de radio pueda deshacer. Sé que el conocimiento de que otros están en la misma situación no te da agua ni te quita el miedo de debajo de la piel. Pero hay algo que la historia de Gloria me recuerda esta tarde. Gloria lleva 3 días en el piso 8 de este edificio. 3 días en los que yo estaba en el piso 12 sin saber que ella existía, y ella estaba en el 8 sin saber exactamente quién era la voz de la radio que escuchaba desde el piso 6, pero escuchándola de todas formas, porque la voz era la señal de que no estaba completamente sola. 3 días de proximidad invisible. ¿Cuántas proximidades invisibles existen ahora mismo en esta ciudad? ¿Cuántas personas que están a 100 metros de alguien que podría ayudarlas, sin que ninguna de las dos lo sepa? ¿Cuántos grupos que están a la distancia de una llamada a una puerta del tipo de compañía que cambia la ecuación? La nota de Gloria decía, estamos escuchando. Y tenía razón en usar el plural, aunque estuviera sola. Porque escuchar esta transmisión es en algún sentido estar juntos, aunque estemos separados. Esta frecuencia es el espacio donde coincidimos, que quede eso dicho. Pero es una posibilidad que no existía esta mañana. Eso lo evalúo mañana. Esta noche, el generador aguanta. Antes de cerrar por hoy necesitan saber 3 cosas que van a importar mañana. La primera, no he podido contactar a Elena en las últimas 3 horas. El email que llegó incompleto con esa M al final sigue siendo el último mensaje de ella. No voy a parar de intentarlo. Si alguien que escucha esta transmisión sabe algo sobre su situación, lo necesito saber esta noche. La segunda, Andrés está monitorizando una frecuencia específica donde las conversaciones sobre el Grupo Sur han estado activas. Me ha prometido tener más información para mañana. Información sobre los criterios completos de entrada, sobre el liderazgo, sobre algo que encontró hoy que conecta ese grupo con algo que ocurrió antes de que todo esto empezara. No sé qué es todavía. Sé que cuando me lo diga mañana, lo que creemos saber sobre el origen de esto va a cambiar. La tercera, Gloria, mientras yo enviaba el email a mi familia, sacó su cuaderno y escribió algo en la última página. Lo cerró. Me lo dejó en la mesa al lado del teclado con la tapa negra hacia arriba. No me dijo nada. No hizo ningún gesto que indicara que tenía que leerlo ahora. No lo he abierto todavía. Lo voy a leer mañana por la mañana, antes de que empiece la transmisión del tercer día. Lo primero que haré cuando abra los ojos en este estudio es abrir ese cuaderno en la última página. Y lo segundo que haré será encender este micrófono y leer en voz alta lo que dice. No sé lo que hay escrito en esa última página. Gloria está ahora mismo al otro lado del estudio preparando lo que va a ser su primer descanso real en 3 días, y yo no le voy a preguntar qué escribió, porque parte de mi función en este momento es ser la persona que guarda las cosas que otros necesitan que se guarden, hasta el momento en que deben abrirse. Pero lo que sea que Gloria dejó escrito en esa última página, lo van a escuchar mañana. Y hay una cosa más, una sola, algo que no les he dicho todavía porque cuando lo recibí no supe cómo enmarcarlo, y porque el día ha sido tan denso que cada vez que iba a mencionarlo, había algo más urgente que desplazaba. Pero ya no puedo seguir postergándolo, porque si me duermo esta noche sin decirlo y mañana algo cambia, ustedes merecen haber tenido esta información. A las 7:48 de la tarde, mientras Gloria escribía en el cuaderno y yo miraba el indicador entregado del email a mi familia, llegó un email nuevo a la bandeja de entrada. No era de Elena, no era de Andrés, no era del grupo de las bodegas. No era de ninguna dirección que haya aparecido antes en esta historia. Era de una dirección que no reconozco, con un dominio que no he visto nunca. Y el asunto eran 3 palabras. 3 palabras que llevan 15 minutos siendo lo que más espacio ocupa en mi cabeza. No voy a leerlo en voz alta esta noche, no porque quiera crear suspense, sino porque leerlo ahora, con el cansancio acumulado de 2 días, y sin haber procesado todo lo que ha pasado hoy, no es leerlo con la cabeza que necesita. Ese email merece que cuando lo abra en voz alta, lo haga con plena capacidad. Mañana lo leeré, a la misma hora en que abra el cuaderno de Gloria.
Quédense en esta frecuencia. Quédense, porque mañana hay 4 historias que van a converger de una manera que todavía no puedo calcular. El estadio con la pregunta de quién controla el acceso y con qué criterios. El grupo del sur con la pregunta de qué conecta su líder con algo que ocurrió antes de que esto empezara. Elena, cuyo silencio lleva 3 horas siendo la cosa más aterradora de este edificio. Y ese email de las 7:48, cuyas 3 palabras del asunto llevan media hora sin salir de mi cabeza. Y el cuaderno de Gloria. Son las 7:03 de la tarde del segundo día. Esta es Radio Roja, piso 12. El generador sigue. Quédense.